¿Alguna vez dijiste o hiciste algo en el calor del momento y después de hacerlo te preguntaste por qué reaccioné así? ¿No era para tanto? O quizás peor, ¿alguna vez estuviste en una situación en donde sentiste que alguien había tocado un botón, un nervio muy sensible y antes de darte cuenta ya estabas llorando o ya habías explotado o entrado en pánico? El tema es que reaccionar así no es simplemente una mala costumbre o no quiere decir que vos sos así. Este tipo de reacciones lo que está indicando es que en realidad al nivel de tu sistema nervioso hay algo que precisa atención. Y no solo atención, siento que también te está dando la señal de que tu sistema nervioso, y acá tenemos que poner la mente subconsciente porque van de la mano, quiere decir que está operando desde una programación vieja, o sea, desde una programación que fue creada a una temprana edad. Y a pesar de lo que muchas personas pueden decir, la reactividad emocional no es un rasgo de personalidad. Muchas veces hay personas que incluso celebran eso y ahora en el video les voy a contar un poco mi propia historia personal con la reactividad emocional. Pero muchas veces pasa eso, ¿no? Y nos llegamos a identificar con ser reactivas y tener este tipo de respuesta en diferentes situaciones que nos detonan, pero la verdad es que no es en realidad nuestra personalidad lo que está actuando. Lo que está actuando en esos momentos es esa programación que ya está creada desde hace un tiempo, seguramente desde la infancia, y nos está intentando proteger. Es un mecanismo de defensa que está actuando en ese momento que estamos reaccionando. Hoy te voy a explicar por qué hay personas que reaccionamos de esta forma y sobre todo quiero enseñarte diferentes herramientas para poder regularte y dejar de sentir que estas emociones fuertes tienen el control sobre tu vida. Antes de continuar, sí quiero presentarme brevemente. Mi nombre es Gabriela Mina, yo soy hipnoterapeuta y trabajo con mujeres a nivel de reprogramación subconsciente y regulación del sistema nervioso. Así que si es la primera vez que estás acá, bienvenida. Si quieres encontrarme en las redes, estoy como hipno.gabrielamina. Antes podían encontrar mi contenido como Mina Mística, si buscan mi podcast en Spotify y quizás si lo googlean aparece así. Pero bueno, bienvenida a mi canal y espero que disfrutes la charla de hoy. Siento que el tema de hoy es un tema que para mí hasta hoy día es un tema que aún conscientemente en diferentes situaciones tengo que entrenarme. Así que si resonás conmigo, incluso ya he hablado con algunas de ustedes del otro lado que me mandan mensajes y me dicen que resuenan cada vez que hablo del tema de reactividad, como que se relacionan un poco con el tema. Entonces, bueno, bienvenidas. Acá estamos en un área que es segura y que pueden, sentirse identificadas porque siento que algo que mencioné al principio, el tema de identificarnos con la reactividad, fue algo que por la mayoría de mi vida fue algo que siempre dije que yo era así y que básicamente no iba a cambiar. Por mucho tiempo, como que de alguna forma capaz que excusé la reactividad por ser una persona que astrológicamente tiene para que me apareció un pop-up en la compu. Bueno, que tiene muchos planetas en Aries. Y si saben algo de astrología, saben que Aries es un signo de fuego y un signo sumamente impulsivo. Y en particular yo tengo Sol, Luna, Ascendente y Mercurio en Aries. Así que si entendés un poco de eso, podrás imaginarte por qué yo me excusaba mi impulsividad y reactividad por mucho tiempo por ahí. Pero eso me duró lo que me duró hasta que tuve que darme cuenta que no me quedaba otra opción que hacerme responsable. Y lo aprendí
a las duras, de forma muy dura, sobre todo porque la impulsividad y la reactividad me llevó a situaciones y a vínculos que no eran sanos para mí ni para la otra persona. Y la relación conmigo misma se veía muy, muy poco saludable, por no decir era tóxica conmigo misma. Y creo que la sensación que predominó por mucho tiempo en mí era que yo no tenía control sobre lo que sentía. Porque me acuerdo cuando reaccionaba de forma desproporcionada y después que se me pasaba y que me enfriaba y que quizás a veces tenía la oportunidad, a veces no, pero quizás tenía la oportunidad de hablar con la otra persona sobre lo que había sucedido, yo me daba cuenta que había hecho daño, que había dicho cosas que yo no quería decir, que estaba actuando desde un lugar súper profundo, desde un lugar muy herido, pero que a la vez muchas veces no tenía que ver con lo que estaba pasando en el momento, ¿no? O sea, de ahí la desproporción de la reacción hacia lo que estaba pasando. Y esto es una clara señal de que en realidad, al menos de mi parte, yo no estaba reaccionando a lo que estaba pasando. Había algo en mí, como dije hoy, que tenemos una programación ya creada desde la infancia y mi reacción, quizás en el momento mi respuesta hacia lo que estaba pasando sí ameritaba que yo me pusiera firme, que yo pusiera un límite, que comunicara que algo no me gustaba, pero mi reactividad siempre era dirigida con maldad. Y esto yo lo comparto hoy, como les digo, o sea, esto es algo que yo vengo trabajando sobre todo para dejar de hacerlo y siento que he hecho una mejora increíble, no solo desde mi autoconciencia, pero sino de las personas alrededor mío que me conocen hace tiempo, me han dicho que han notado un cambio y sin dudas ha sido aprender a regular mi sistema nervioso, pero también sincerarme conmigo y saber si, o sea, determinar conmigo misma si esta era la forma que yo quería seguir siendo y que a pesar que se sintiera imposible, si yo realmente quería comprometerme a aprender a gestionar mis emociones y empezar a actuar como una mujer adulta. Porque algo que también me pasó es que muchas veces, y ya lo vamos a hablar, pero es que les quiero dar como un poco esta perspectiva personal mía, porque voy a hablar de esto desde un lugar capaz que mucho más pasional, porque me traspasa. Y es que, como es una programación desde la infancia, es como que si en este cuerpo de mujer adulta la reacción, la reactividad, está viniendo desde una niña que no sabe manejar sus emociones, ¿no? O sea, estoy siendo una adulta, o sea, estoy jugando a ser adulta, pero reaccionando desde ese lugar más infantil. Entonces, sin dudas, hay un poco de trabajo, hoy voy a hablar sobre el sistema nervioso, sí hay un poco de trabajo que recomiendo que sea con nuestra niña interior y ver qué es lo que necesita esa niña, por qué reacciona de esa forma, si es que no se siente escuchada, si es que no se siente entendida, si no se siente vista. Hay un montón de heridas subconscientes relacionadas a esa parte más inocente nuestra que quizás nunca le enseñaron a gestionarse en esos momentos más difíciles. Entonces, no podemos cambiar el pasado y eso es algo que hay que aceptar, por más de que nos cueste aceptarlo. Pero sí lo que podemos aprender hoy son las herramientas para empezar a mejorar nuestra gestión emocional y movernos desde la reactividad hacia la respuesta. O sea, en vez de reaccionar en momentos detonantes, que ahora vamos a hablar cuáles son, elegir responder, no reaccionar. Ya les voy a ir incluyendo más experiencias personales, pero quería como que incluir eso para que sepan que esta charla viene liderada desde una Ariana que ha sido muy reactiva en su infancia y por sobre todo la adolescencia, durísima. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es la reactividad.
La reactividad es una respuesta automática de nuestro sistema nervioso frente a una emoción profunda que está en nuestra memoria. Y digo memoria porque cuando nuestra mente subconsciente, ¿no? que es donde vive, ¿no? Nuestro sistema nervioso, cuando una experiencia en el presente se siente familiar, ¿no? Se siente como similar para nuestro subconsciente a algo que ya experimentamos en el pasado, sobre todo si fue algo doloroso, nuestro cerebro no sabe distinguir el tiempo. No sabe distinguir si lo que está pasando fue cuando yo tenía 8 años o si fue cuando hoy tengo 35. Simplemente es como que tiene un detector de dolor, y cuando siente un dolor parecido al que sentimos en ese momento del pasado, vuelve a crear esa respuesta automática como si estuviéramos viviendo esa memoria del pasado. Y capaz que no tanto lo que esté pasando hoy en el presente. Espero que eso tenga sentido. Por eso vuelvo a repetir, el sistema nervioso no conoce el tiempo. El sistema nervioso solo reacciona. Por eso de alguna forma se dice que la reactividad emocional es una respuesta a una experiencia del pasado, pero en el presente. Por eso la reactividad no es una respuesta racional, es una respuesta emocional. Hay una parte en nuestro cerebro que se llama el sistema límbico, que cuando esa parte está reconociendo que está sucediendo una situación que considera que es amenazante, reacciona, ¿no? Es como que secuestrara nuestra mente racional para poder hacer o crear esa respuesta automática emocional e impulsiva. Y algo que me parece que no se habla mucho, y les digo por experiencia porque ha sido un largo camino para mí cambiar esto y mejorar mi respuesta, y es que mucha teoría, muchos terapeutas y coaches, etcétera, trabajan mucho la reactividad a nivel de mentalidad, ¿no? Pero algo que descubrí en el camino, y por eso cada vez soy más pasional por el sistema nervioso y la regulación del sistema nervioso y venir acá a enseñarles, es que si la reactividad nace como una respuesta automática de nuestro sistema nervioso, que nuestro sistema nervioso es parte de nuestro subconsciente, y nuestro subconsciente gobierna prácticamente todo lo que hace nuestro cuerpo, porque nosotros no le pedimos a nuestro cuerpo que haga las cosas, la mayoría de las cosas las hace automáticamente porque es muy inteligente. Tenemos que entonces incluir nuestro cuerpo. Tenemos que no solo trabajar nuestra mentalidad a nivel de reprogramación, a nivel de afirmaciones y esa sanación de esa niña interior, toda esa parte mental es importante, pero también a la hora de elegir, porque ahí es cuando entra esa sensación de no tener control. En esa chispa de momento, cuando tenemos frente a nosotros la situación, que en realidad es neutral, todas las situaciones son neutrales y van a cambiar de acuerdo al significado que le demos. Entonces, si yo estoy frente a una situación neutral en donde mi subconsciente está considerando que es amenazante o peligrosa para mí, en una chispa de momento yo tengo que poder darme la oportunidad de elegir si voy a reaccionar impulsivamente o si voy a responder desde un lugar más consciente. Y para eso, algo que les va a cambiar la vida es empezar a trabajar con su cuerpo y a conocer las señales que les da su cuerpo en esos momentos. Y obvio que yo no estoy hablando de momentos de vida o muerte, porque a la vez es necesario que tengamos esa reactividad e impulsividad, pero para esos momentos donde realmente tenemos que sobrevivir. No en momentos en donde, como les digo, la situación es neutral, pero lo estamos
tomando como una situación peligrosa, que más o menos siempre doy el mismo ejemplo, lo he dado en los videos anteriores sobre el sistema nervioso, que es, por ejemplo, que te llega un mensaje de texto de alguien que quizás vos lo estás interpretando que es medio seco, capaz que frío, no te respondió de la forma que querías, capaz que no te mandó el emoji que vos siempre esperás que te mande, y ahí entra la ansiedad y empezás a bombardear a la otra persona a preguntas de por qué, qué te pasa, por qué no me respondes así, por qué estás seca hoy, por qué, y por qué, por qué, por qué, por qué. Y capaz que en realidad lo que está pasando no tenía nada que ver contigo. Y en ese momento que llegó el mensaje podrías haberte dado el momento para ver qué te está pasando, porque el mensaje de texto no es una situación de vida o muerte, lo cual era mi punto, pero me voy. Entonces, eso. Quiero reforzar en este video que no vamos a poder hablar de cambiar la reactividad y la impulsividad sin incluir nuestra relación con nuestro cuerpo. Es importante también, ¿no? Porque acá es como que todo lo que estoy diciendo siento que es importante y como que lo voy a ir repitiendo porque es necesario capaz que escuchar este video más de una vez también. Porque si te identificas como una persona reactiva o si hay alguien que conoces que es así, mándale este video. Y es información que es media contundente, porque sacude a nivel ya subconsciente, a nivel corporal, y es bastante holístico. Y hay que estar lista para cambiarlo, pero no esperes a que se rompan todos tus vínculos, que el mundo se te venga abajo para intentar cambiar. No hagas como hice yo. Pero sí, aparte de hablar del cuerpo, de la mente, tenemos que hablar de la infancia, que ya la vengo diciendo hace rato. Pero si pensás en tu infancia y si lográs reconocer si en algún nivel, no tiene que ser ni alto ni bajo, pero si cuando pensás en tu infancia, y no solo en los lindos recuerdos si los tenés, pero en la dinámica familiar, cómo era el día a día, cómo era tu relación con quienes te criaron, si madre, padre, algún adulto, abuelos, ¿no? Todas esas dinámicas, si vos sentías que había inestabilidad emocional en vos, o que quizás eras testigo de inestabilidad emocional en las personas que te rodeaban, o que tenías que estar mendigando por atención, por amor, por pasar tiempo con las personas que querías. Son todas dinámicas que pueden haber programado que en tu sistema nervioso siempre haya una alerta constante, como una ansiedad, como que estuvieras siempre esperando que algo pase o siempre corriendo atrás de alguien o de algo para que algo bueno pase. Entonces, imagínate que si desde niña te sentías así, después, con 20, 30, 40 años, un sistema nervioso que ya normalizó esa alerta, no se da cuenta realmente de qué está pasando en el cuerpo o de por qué está pasando. Simplemente va a reaccionar y de ahí ese sentimiento de no estar en control porque es algo automatizado y normalizado en nosotras. Obvio que todas vamos a tener experiencias personales y únicas de nuestra infancia que van a poder influir o no en esta reactividad, pero según los estudios siempre hay como una temática que conecta a todas estas personas que nos identificamos con la reactividad. Por eso con estos ejemplos creo que está bueno empezar a observar y a pensar, ¿no? O sea, si hoy de adulta vos, no sé, te sentís como que alguien te ignora, que alguien no te valida lo que sentís o lo que estás diciendo, o no te responde como vos esperabas, ver cuál es tu reacción habitual, ¿no? ¿Cuál es esa reacción que vos tenés frente a la persona? Y si tu cuerpo, quizás lo que decís puede ser como confrontativo, capaz que vos, algo que yo decía mucho era como que ladraba, ¿no? Y como que hablaba fuerte, hablaba alto, a veces llegaba a gritar incluso.
o sea, faltando el respeto total de la otra persona, pero el cuerpo también, seguramente con el corazón acelerado, capaz que transpirando, la circulación también alta, entonces es como que el cuerpo también considera que es una cuestión de vida o muerte. Pero esa no es la realidad, es como que estábamos hablando hoy con el ejemplo del mensaje de texto. Te llega el mensaje de texto cortito, frío o seco, según tu interpretación, y ya enseguida pensando, algo está mal, algo hice mal, porque también está esa parte de los niños, ¿no? Cuando somos niños y los niños toman todo muy literal y personal, porque, y esto lo podemos hablar en otro tema, pero esa perspectiva de los niños es algo natural, no es que esté mal, pero también solemos tomarnos las cosas más personales en ese momento. Y si hoy como adulta te lo tomás personal también y enseguida pensás que algo hiciste mal, ya es un indicio de que hay una niña herida también, que no sabe qué hacer con lo que está pasando. Entonces, ese sentimiento de invalidación, de rechazo, que te están ignorando, no es la realidad, ¿no? Porque capaz que la otra persona te escribió como pudo porque estaba trabajando y le dio 2 segundos y no quería que te sintieras ignorada y te mandó. Claro que hay otras situaciones y hay personas que deliberadamente te ignoran y no te valoran y eso es un tema aparte. Pero estamos hablando cuando no es así y nosotras ya estamos inventando una película digna de un Oscar para darle, ¿no?, como un sentido a ese miedo profundo y viejo que viene desde la infancia seguramente o de un momento traumático del pasado que viene a reaccionar. Entonces, si digamos que esa persona que te mandó el mensaje estaba apurada o lo que sea, tu sistema nervioso no sabe. Primero, no sabemos adivinar ni leer la mente de los demás, pero recuerden que nuestro sistema nervioso va a activar esa programación porque no distingue el ahora, el pasado, el futuro. Solamente lo que está pasando ahora y lo que siente que es similar a lo que ya pasó. Porque si puede anticiparse a lo que ya pasó, ¿qué es lo que está logrando? Su propósito, que es protegerte. Entonces, si estamos operando desde esa vieja herida que no se resolvió y no nos estamos dando el momento, el tiempo de poder procesarlo y traer la razón, ¿no?, al momento, a la situación, entonces ahí hay una oportunidad de aprender a cómo crear ese espacio. Y creo que todo también se reduce a esa historia que armamos alrededor de lo que está pasando. Y hay una frase, déjame buscarla, hay una frase acá que me quería incluir acá en este video, que es la frase de Epicteto. Si no lo conocen, es un filósofo griego. Y la frase dice: el sufrimiento no proviene de los hechos, sino de la interpretación que hacemos de ellos. Lo quería incluir porque es eso, ¿no? Y esa interpretación que le damos a los hechos pasa de forma inconsciente. Entonces, ¿cómo traemos el inconsciente al consciente? El primer paso, o sea, no hay forma de escapar de este paso, pero el primer paso de volverlo inconsciente consciente es traer la conciencia sobre vos misma y volverte observadora y testigo de vos, de cómo te sentís, de lo que haces cuando sentís, lo que pensás, etc. En este video, al menos por estos propósitos de que estamos acá, tengo listados algunas señales para que puedas reconocer si estás, en lo que se siente como un loop sin control, como si estuvieras atrapada en reactividad emocional. Y desde ahí, ¿no?, porque ya esto sería un ejercicio juntas a medida que yo te voy nombrando cada señal, que vos te observes y reconozcas si esto lo siento, esto no, esto más, esto menos, y esto ya está ejercitando esa autoconciencia y traer eso inconsciente a la conciencia. Puede ser que ya esto lo tengas claro y puede ser que no. Muchas veces yo creía tenerlo claro o como que repetía, sí, yo sé que hago esto, yo sé que hago lo otro, pero
no hacía nada con ello, no me hacía cargo básicamente, como decía hoy. Así que bueno, les voy a decir 5 señales, porque acá tengo notas y no me iba a acordar de todas, y a ver si ustedes resuenan con alguna o más de una. No se sientan mal si resuenan, yo les digo que básicamente he resonado con todas, así que no estás sola. Y bueno, entonces, la primera señal es, te cuesta pausar antes de reaccionar. Y esa es la típica, ¿no? Es el jugo de la impulsividad, que es no poder pausar antes de reaccionar. Y como que sentís que la emoción te domina. Y que te domina así, en segundos. Esa es la primera señal. ¿tá? La segunda es que interpretás comentarios o actitudes como ataques personales, incluso cuando no lo son, ¿no? Eso de tomártelo personal y reaccionar sobre eso porque sentís que te están atacando y quizás ni siquiera se estaban dirigiendo a ti. La tercera, entras en ciclos de arrepentimiento después de reaccionar. Y acá entra lo que es la culpa, ¿no? Hay un montón de arrepentimiento y de culpa porque hice algo que estaba mal y me siento mal y no sé cómo repararlo. Y acá entra un loop bastante tóxico, que es el típico en esos vínculos tóxicos en donde alguien hace daño, dice que no lo va a volver a hacer y después, porque no sabe gestionarse emocionalmente, vuelve a pasar. Y te perdonan y seguís y ven. Un loop que conozco. Entras en el ciclo, sabes que no querías responder así, pero en el momento no lo pudiste evitar. Al menos es lo que crees, pero en realidad lo puedes evitar. La cuarta es, las emociones fuertes te abruman y bloquean. No podés pensar con claridad cuando sentís enojo, tristeza o ansiedad intensa. Y esta es bastante, me parece, como universal. Al menos desde mi percepción, yo siento que hoy en día somos seres humanos, partes de una sociedad que nos cuesta muchísimo sostenernos a nosotras mismas y a nosotros mismos cuando estamos sintiendo estas emociones más fuertes, más duras, más pesadas. Y lo primero que buscamos hacer, por lo general, es sacármelo de arriba y lo proyecto a la otra persona, ¿no? De ahí sale esa reactividad. Entonces, en parte del trabajo que hay para mejorar o cambiar la reactividad es aprender a sentir esas emociones fuertes como el ser humano que somos. Porque no hay forma de eliminar esas sensaciones ni esas emociones, porque somos seres humanos, a no ser que te vuelvas un robot, pero si no, I'm sorry, pero es lo que hay y vas a tener que sentirlo. Y si querés ser una adulta que se gestiona inteligentemente, maduramente, saludablemente, esas emociones fuertes hay que aprender a sentarnos con ellas. Porque cuanto más evitamos estar con esas sensaciones y cuanto más lo proyectamos, menos lo sanamos. Porque la única manera de poder hacer algo inteligente y saludable con esas emociones es primero dejar que esa ola nos atraviese. Porque todas las emociones tienen un tiempo de expiración. Yo puedo sentirme ansiosa y no vamos a entrar con la cronicidad de las cosas porque también bajo el concepto de biodecodificación que yo tengo y que estudié, no existe la cronicidad. Pero eso es un tema capaz que controversial para hablar en otro momento. Pero no estoy hablando de la ansiedad crónica ni nada de eso. Estoy hablando que cuando algo me enoja porque siento que, por ejemplo, es injusto y me atraviesa y me siento tensa y me enojo y tengo ganas de mandar a la otra persona a lavar los platos, déjame sentir esa emoción. ¿Qué está pasando? Tengo las manos en puño, tengo el pecho contraído, siento los dientes apretados, estoy respirando desde un lugar súper superficial, desde acá arriba y no profundo desde el diafragma, ¿no? Todo eso es como un ejercicio para hacer y reconocer por qué me estoy sintiendo así, por qué estoy sintiendo que estoy a punto de atacar, qué fue lo que me hizo esa otra persona. Pero para yo poder extraer toda esa información y todos esos detalles que acabo de describir, tengo que permitirme sentir. Y obviamente nos va a abrumar el enojo, la ira, la ansiedad, la preocupación. O sea, son emociones que abruman.
pero tenemos que aprender a gestionarlos. Así que bueno, viste, ya me fui. Volviendo a el número 5. La señal 5 es: sentís que otras personas controlan tu estado emocional, como si dependieras de lo que dicen o hacen para sentirte. Y la típica acá es decir, porque vos me pones así, porque vos me hiciste enojar, y porque vos, y porque vos, y porque vos. Bueno, sin dudas las personas van a tener rasgos que no nos gustan, van a hacer cosas que no nos gustan, pero jamás está en el poder del otro cómo yo me gestiono emocionalmente. Lo siento, si vos crees que no es así, entonces yo no soy la persona para que vos mires y escuches, porque no es así y lo podemos debatir cuanto quieras. Pero acá, yo y en este canal, no creemos en que nadie es responsable sobre cómo nos sentimos. Porque somos seres soberanos y somos mujeres soberanas que tenemos que aprender a gestionarnos. Porque el poder es nuestro. Entonces, si yo voy a culpar a la otra persona por hacerme enojar y porque yo reaccioné de forma desproporcionada, lo único que estoy haciendo es regalarle el poder a esa persona y no hacerme cargo. Así que bueno, esas eran las 5 señales para que pudieran determinar si están atrapadas en este loop de reactividad o impulsividad. Siguiendo por la línea de volver consciente lo inconsciente, porque es importante para este trabajo, esta primera parte, es como que vamos progresando al nivel de este video, la práctica de ir cambiando la reactividad. Así que primero entendimos de dónde viene, es una programación subconsciente y las señales que pueden indicar que sos una persona reactiva. Ahora, hay creencias subconscientes que están relacionadas con estos comportamientos reactivos. ¿No? O sea, obviamente si hay una programación ya creada desde nuestra infancia, esa programación está compuesta por creencias, es un sistema de creencias. ¿Y qué pasa en nuestra mente? Si nosotros tenemos una creencia ya grabadita en el subconsciente, nuestra mente va a querer que nos comportemos de cierta forma para darle validez a esa creencia. Y les voy a empezar a dar ejemplos, y estas son algunas que tengo acá, que reconozco en mis consultantes de la hipnoterapia y que también he reconocido en mí misma. ¿No? Capaz que ninguna resuena contigo y no quiere decir que haya algo mal, pero estas son algunas que capaz que de alguna forma u otra sí se sienten como identificadas y me parece que es importante que entiendan cómo funciona la mente, porque la mente quiere siempre protegernos. O sea, a la mente no le importa, no conoce lo que es el tiempo, pero tampoco le importa, ¿cómo decirlo? Al subconsciente no le importa elegir algo que te haga bien, porque para la mente subconsciente ya te está haciendo bien protegiéndote, más allá si lo que te está provocando hacer en realidad es dañino para vos. Parece un poco paradójico, pero así es como funciona. Así que también les voy a leer desde mis notas que tengo acá, que son las creencias subconscientes que pueden estar detrás de las reacciones estas impulsivas. Y esto es que están operando sin que vos te des cuenta. O sea, por eso les digo, esto es traer lo inconsciente al consciente, darte cuenta qué es lo que puede estar detrás. Y hago un paréntesis. La forma de identificar cuáles son tus creencias puede ser un trabajo 1 a 1, como hago yo con mis consultantes, y hacer quizás una regresión hacia la infancia, hacia algún momento programante, y ahí entender cuál es esa creencia que tenés. Pero si no tenés la posibilidad de trabajar con alguien que trabaja con el subconsciente o trabajar conmigo, capaz que estas 7 creencias que te doy ya te van a ayudar. La primera es: no tengo control sobre mis emociones. ¿tá? Y esto se ve reflejado en
Me domina la emoción en segundos y no puedo pausar antes de reaccionar. Si yo ya creo que no tengo control sobre mis emociones a nivel subconsciente, ¿cómo voy a reaccionar frente a una situación que parece amenazante? De una forma que valide que no tengo control sobre mis emociones. La segunda, no sé cómo manejar lo que siento, va más allá de mí. Muy parecida a la primera. Y esto se refleja en las emociones fuertes me abruman, me bloquean, no puedo pensar con claridad. Entonces, si mi mente subconsciente cree que vos no sabes, si mi mente subconsciente cree que yo no sé manejarme con lo que siento y que es algo que va más allá de mí porque me abruma, ¿qué voy a hacer cuando me abrumo? Voy a actuar de una forma impulsiva y como que no tengo control sobre mí. La tercera, soy así, no puedo cambiar. Esta me la conozco, un poco más me la tatuaba en la frente. Soy así, no puedo cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Si en tu mente subconsciente crees que vos sos así y que no podés cambiar, ¿qué va a pasar frente a cualquier intento de cambio que quieras hacer? Tu mente subconsciente, tu sistema nervioso, tu cuerpo, todo van a ser como si se armaran un grupo, una asamblea para ponerse de acuerdo en no permitirte cambiar. Pero es posible, les digo, yo tenía esta creencia subconsciente, creía que no podía cambiar y les prometo que es posible cambiar. Y esto se ve reflejado, es como que tengo la creencia y lo que siento como que cómo se refleja en la forma de hablar de una misma o cómo me hablan acá en sesiones. Esta, la de no puedo cambiar, se ve reflejada entro siempre en ciclos de arrepentimiento, pero lo vuelvo a hacer. Es como automático. Y es como les decía hoy. Acá esto es bastante peligroso porque tener esta creencia subconsciente de que no puedes cambiar, y esto lo puedes ver como hablas. Yo me acuerdo de muchas veces estar charlando con personas, seres queridos, amigas, y decirles, yo siento que no puedo cambiar. Y seguía hablando de algo. Y esas pequeñas frases que cuando hablamos de nosotras mismas delatan las creencias subconscientes que tenemos. Entonces, un buen ejercicio es grabarte una nota de voz hablando sobre el tema quizá, o hablando sobre algo que te haya hecho reaccionar impulsivamente y hablarlo. O sea, hablar libremente como si estuvieras hablando con una amiga y después escucharlo para encontrar esas pequeñas frases. Yo usaba mucho, yo no puedo cambiar, siento que me abruma mucho, siento que no sé qué hacer, siento que intento que igual no cambio, entonces mis intentos no son suficientes o son como que al pedo. Había como mucha impotencia, ¿tá? Entonces, bueno, volviendo acá a estas creencias. La cuarta creencia, mis emociones son demasiado intensas, peligrosas o incorrectas. Y esto se refleja en interpreto cualquier cosa como un ataque. Siento que lo que me pasa está mal o es exagerado. Repitiendo un poco lo que ya venimos hablando. Voy a seguir adelante porque queda mucho en este video por hablar. Mi bienestar depende de los demás. Y esto se refleja en mi estado emocional varía según cómo me hablan o cómo me tratan. Me afecta todo. Esto tiene un poco o un toque de victimización. La 6. No soy lo suficientemente fuerte emocionalmente. Y esto también lo vi en mí y lo veo en personas cuando ya están cansadas de intentar, de cambiar, de probar de diferentes formas, de intentar cambiar a la otra persona, porque también creen que la otra persona es culpable de su reactividad. Y claro, esa impotencia es como que ya no se sienten débiles emocionalmente y como que no saben qué hacer. Y se ve reflejada diciendo, siento que cualquier cosa me desequilibra como si no tuviera recursos internos. Y eso es bastante desalentador. Y es feo porque te puede llevar a un loop bastante oscuro de pensamientos creyendo que no vas a poder sostener vínculos sanos, que nunca vas a estar feliz, etc. Y la última creencia es, si no reacciono, me ignoran o pierdo el control de la situación. Esta también la conozco, porque muchas personas
cuando reaccionan sienten que lo tienen que hacer para mostrar autoridad o mostrar poder. Y esto se refleja en la impulsividad es una forma de protegerme, pero me deja vacía o con culpa después. Y esto ya lo hablé hace unos momentos, pero esto es importante decirles, o sea, ¿por qué les fui diciendo creencia por creencia? Porque el subconsciente siempre busca confirmar las creencias que tiene programada en sí misma. Entonces, si alguna te resonó, si querés volver para atrás y volver a escucharlas, está bien, pero si alguna te resonó, entonces, bueno, hay una creencia en tu subconsciente que está sosteniendo eso, pero lo podemos cambiar. Basado en cómo funciona la mente y cómo les vengo diciendo que funciona la mente, ¿no? La mente quiere confirmar esas creencias, tienen que entender que esa impotencia y esa falta de control que sentimos es en realidad porque la mente no necesariamente elige lo que es mejor para nosotras, solamente elige lo mejor para protegernos basado en lo que ya conoce. Bueno, ahora acercándonos a crear el cambio de la reactividad. Yo quiero empezar de cero, desde el lugar donde siento que me hubiera gustado empezar a mí, pero como yo empecé desde un lugar más sobre la mentalidad y no tanto desde el cuerpo, acá te voy a dar como creo que debería ser. Y siento que empezar desde cero es empezar con la interocepción y que la interocepción es la capacidad que tenemos de reconocer y procesar las señales o la información que nos está dando nuestro cuerpo. Tu cuerpo, o sea, nuestro cuerpo, nos está hablando constantemente, todo el día. Claramente es como que le damos mucho más prioridad quizás a lo que está pasando en nuestra mente, ¿no? Y vivimos desde acá, desde el mentón arriba, ¿no? No sabemos desde el cuello hacia abajo qué está pasando, a veces ni idea. Y me acuerdo el año pasado en la membresía que yo tenía con un grupo de mujeres, hablamos sobre este tema, hablando del sistema nervioso y de la interocepción, que es esa capacidad de escuchar y reconocer las señales en tu cuerpo. Algo tan simple como darte cuenta cuando es momento de ir al baño, ya es una forma de interocepción. Y les comparto una historia que les compartí a ellas en su momento, que de chica a mí, como en forma de chiste, como si fuera gracioso, siempre se me identificó a mí como una niña que iba al baño hasta último momento. Incluso de grande me lo han hecho también el chiste. Y también fue algo que como que normalicé e incorporé en mí y era como que ya era conocida por eso. Gaby siempre espera a último momento, siempre entra corriendo a casa, siempre esto y lo otro. Y después de chiste en chiste y en mi proceso de justamente del cambio de reactividad y toda esta nueva relación con mi propio cuerpo, me di cuenta la desconexión que tenía simplemente desde ese lugar que no reconocía cuando quería ir al baño. Y no solo eso, a veces lo reconocía y lo ignoraba. ¿Por qué? Porque había algo más importante que hacer. Y en segundo plano quedaba mi necesidad fisiológica para ir al baño. Entonces, les recomiendo empezar desde ese lugar mucho más simple, ¿no? O sea, darse pausas. Yo algo que hice cuando empecé a practicar la interocepción fue ponerme alarmas en el celular cada tantas horas, cada 2 horas. Ustedes verán según sus horarios lo que les conviene, pero yo ponía ciertas alarmas durante el día para, sea lo que sea que estaba haciendo, yo paraba, cerraba los ojos y trataba como de sentir el cuerpo. Si estaba sentada, quería sentir, ¿no?, el asiento, mi espalda, y ahí empezaba a reconocer. Capaz que sentía tensión en los hombros, capaz que mi postura no estaba muy bien. Yo trabajo en la computadora todo el día, entonces eso me ayudó también a reajustarme, darme cuenta si necesitaba moverme, porque hacía muchas horas que estaba sentada. Darte cuenta de lo que está pasando en el cuerpo es algo que para muchos de nosotros es
algo que no tomamos en cuenta. Y acá entra la intuición también, porque la intuición también habla a través del cuerpo y ciertas señales, pero no quiero entrar en ese tema porque nos podemos ir hacia un lado más místico quizás, y que siento que la intuición capaz que trabaja de una forma más específica para cada una, pero la interocepción te va a ayudar también a tomar decisiones, porque el cuerpo también habla cuando algo nos expande o nos contrae. Y para poder discernir eso, antes hay que empezar a aprender el idioma del cuerpo. Y empezar a ver, bueno, cuando me llega una buena noticia, ¿no? Y que me pongo súper contenta y me entusiasmo y me pongo alegre y lo que sea, ¿cómo se siente la alegría en mi cuerpo? ¿Sabes? ¿Cómo se siente la alegría en tu cuerpo? ¿O cómo se siente la paz en tu cuerpo? ¿Se siente liviano? ¿Se siente pesado? ¿Sentís cosquilleos en los pies? O sea, es empezar a crear esa relación con el cuerpo. Durante el día es lo que recomiendo que hagan en diferentes momentos para ir viendo qué es lo que el cuerpo está pidiendo. ¿Tenés sed? ¿Te duele la cabeza? ¿Tenés tensión en la espalda? ¿Se te durmieron los pies? No, todo eso es parte de la interocepción. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la reactividad? Esto tiene que ver porque si nuestro cuerpo, por ejemplo, está empezando a hablarte desde un lugar de alerta, desde un lugar de supervivencia, pero en realidad no está pasando nada a tu alrededor que realmente sea peligroso o amenazante, que vos puedas empezar a regularte en esos momentos. Porque yo lo que hice ingenuamente, porque no sabía realmente por dónde empezar, era aprender a regularme en el momento que reaccionaba, en el momento que tenía el conflicto. Y eso el 100% de las veces fallé. O sea, fallé en todas las veces que lo intenté hacer, porque no aprendés a regularte ni a cambiar la impulsividad en el momento de conflicto. Lo empezás a hacer antes, en los pequeños momentos cotidianos. Y como somos personas que estamos en una sociedad acelerada, un ritmo de vida que nos sobreestimula, puede ser que estemos en un grado de ansiedad constante sin darnos cuenta. Entonces, si yo estoy tomándome mi mate y estoy acá preparando este video y estoy sintiendo ansiedad, es importante para mí, y esto es un true story, porque me doy cuenta, porque se mezcla un poco el entusiasmo de venir acá a grabar y subir un video y poder compartirles la información, pero a la vez siento como ansiedad que a veces tengo que parar y decir, bueno, ¿por qué estoy sintiendo esta ansiedad? ¿Por qué hay una urgencia detrás de mí como si algo me estuviera persiguiendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo crear esto y compartirlo con mi comunidad desde un lugar más regulado, que es justamente lo que predico? Y es necesario, es necesario empezar a conocer ese idioma del cuerpo, y lo estoy diciendo ya como por 10ª vez, en esos momentos, que en realidad no sería un conflicto para mí el estar acá creando este video, pero para mi cuerpo sí lo sintió de alguna forma, conflictivo o peligroso. Y ahí decir, bueno, voy a hacer una respiración fisiológica. Y empezar a hacer eso hasta sentir que me calmé y poder retomar la actividad. Entonces, mi consejo es ese, es todas estas herramientas de este video, de los otros videos que tengo y cualquier otro contenido que consuman acerca del tema, empiecen a aplicarlo en el día a día y no esperen al conflicto. La interocepción lo pueden practicar desde ya, ahora mismo. ¿Cómo se siente tu cuerpo mientras estás escuchándome? ¿Estás multitasking? ¿Estás escuchando este video pero estás haciendo otra cosa? Bueno, eso te está generando cierta ansiedad. Tenés ansiedad de estar prestando atención solo al video y estás buscando otra cosa para hacer, quizás para sentir que estás siendo más productiva. Puede haber una creencia ahí también sobre la productividad. Hay un montón de cosas que pueden estar jugando en el mismo momento, pero la interocepción es
una forma de adelantarte y de asegurarte que en el momento que se dé el conflicto, vos seas capaz de crear distancia entre la situación y tu respuesta, porque primero vas a chequear tu cuerpo. Primero vas a chequear qué sentís, de dónde lo sentís y por qué lo sentís. Pero antes de hacerlo con emociones más fuertes, como las que hablábamos hoy, que nos abruman, el enojo, la tristeza, la ansiedad, empezar a hacerlo en momentos que no hay conflicto, para que te vayas entrenando a vos misma a ver qué es lo que te dice tu cuerpo. Bueno, y entonces empezaste a practicar la interocepción, empezaste a observar qué está pasando con tu cuerpo, ¿no? O sea, termina este video, te quedaste con este concepto y dijiste, bueno, dentro de un rato me voy a poner una alarma, ¿no? Que me encantaría que hicieran esto una vez de terminar el video. Se ponen una alarma de acá a 1 hora. Y cuando suena, lo que sea que estés haciendo, asegúrate de quizás no estar con alguien, no sé. Por lo menos estas primeras veces, hacerlo sola. Y que en ese momento que suena la alarma, paran, cierran los ojos y sienten. Sienten el cuerpo. Y empiezan a respirar. Y hablando de respirar, la respiración es el canal directo a la autorregulación. O sea, la respiración es la forma más directa de regularte. Entonces, haces la interocepción, reconoces, vamos a decir, tensión en los hombros. Decís, ay, siento que hay tensión en mis hombros. Sí está. Algo me está pesando, estoy cargando con algo del día o capaz que de hace días y bueno, siento el cuerpo está tenso. Y siento que está más tenso del lado derecho. Bueno, ¿qué hago con esa información? Al principio solo detectarlo es un logro y quiero que te felicites cada vez que identifiques algo que te está diciendo tu cuerpo, porque ya estás en el camino de cambiar la reactividad. Y seguramente estabas esperando que te diera una solución mágica para cambiar la reactividad. No la hay. Pero esta es la forma más duradera y saludable. Así que seguí conmigo, seguimos. Después de darte cuenta y de felicitarte y decir, ay, me di cuenta que tengo tensión en los hombros, bueno, vamos a introducir el anclaje de la respiración. Si viste mis videos anteriores, vas a acordarte que hablé de la respiración Huberman o la respiración fisiológica, que son 2 inhalaciones. La primera es una inhalación profunda por la nariz y después una segunda cortita. Aguanto, o sea, pauso un momento y después ahí exhalo y les hago la demostración rapidito. Hago una. Este tipo de respiración, esta técnica de respiración es de las más efectivas que existen. Hacelo 3 veces y vas a ver que te cambia. Que cambia cómo te sentís en tu cuerpo. No va a eliminar del todo esa tensión o quizás sentís que se te va, pero seguramente algo quizás está pasando en tu contexto o algo a nivel mental que no estás pudiendo soltar y capaz que vuelve esa tensión. Porque la idea acá no es que la elimines, la idea es que la sepas gestionar. Entonces, la respiración fisiológica es mi recomendación. Si te gusta más hacer la 4-7-8, que es inhalar por 4, pausar por 7 y exhalar por 8, hace ese. Si te gusta la parte de la vibración de la voz, que esa también la tengo en mis otros videos, que es inhalar profundo y al exhalar hacer la vibración, esa también la pueden hacer. También tengo todas estas técnicas incluidas en la meditación guiada de cómo regular tu sistema nervioso, que pueden encontrar en este canal, que ha tenido hasta ahora un éxito rotundo y me encanta porque siento que este mundo necesita de personas más reguladas. Así que si no lo probaste aún, anda a escuchar esa meditación y esa meditación te aseguro que te va a ayudar con la reactividad. Pero sigamos. Entonces, empezaste con la interocepción y una vez que identifiques lo que te está diciendo tu cuerpo, respira. Porque ¿qué está pasando ahí? Estás gestionando tu emoción, estás gestionando las sensaciones de tu cuerpo en lo cotidiano.
simplemente respirando y creando distancia de lo que sea que está pasando. Ya ahí lo estás practicando. La respiración es tu mejor amiga. Ahora vamos a ir un paso más allá, porque empezamos con la interocepción, que es como empezar de cero, y es escuchar y reconocer el lenguaje de tu cuerpo en diferentes situaciones. Vamos a empezar con situaciones que no son detonantes, simplemente cotidianas, y después de ahí ir cultivando la autoconciencia hasta llegar a esos momentos detonantes. Y después lo otro que me parece que es importante y me ayuda mucho a mí es entender cuál es la historia que hay detrás de lo que sea que quiero responder. O sea, cuál es la raíz detrás de lo que me está provocando la situación. Y cómo yo identifico la raíz detrás de lo que me está provocando la situación. Y acá hay 3 preguntas que estaría bueno que si tenés algo para escribir, lo escribas ahora o lo escribas en tu celular y que lo tengas a mano. A partir de ahora, tenés estas 3 preguntas a mano y te van a ayudar un montón. La primera es, ¿qué estoy sintiendo en mi cuerpo? Acá, entre paréntesis, interocepción. Está pasando algo y yo digo, ¿qué me está pasando en mi cuerpo en este momento? Y ahí vos vas a responderte a vos misma. Tensión, calor, cosquilleo, me duele la cabeza, siento ganas de gritar, se me llenan los ojos de lágrima, no sé. La respuesta va a variar cada vez. La primera es eso, ¿qué está pasando en mi cuerpo? La segunda es, ¿qué historia me estoy contando sobre lo que estoy sintiendo? Y acá es un poco la película, ¿no? Que hablaba al principio sobre el significado que le damos al hecho. Entonces, primero me doy cuenta qué está pasando en mi cuerpo y segundo, cuál es la historia que yo me estoy contando sobre la situación. No siempre va a pasar, y yo sé que muchas veces estos consejos que damos no son aplicables porque capaz que justo estoy caminando por la calle y pasa algo muy random y no tengo un cuaderno a mano ni tengo un espacio para sentarme a escribir. Pero si sucede algo y vos tenés la posibilidad de sentarte y preguntarte qué historia me estoy contando sobre esta situación y escribirlo, este ejercicio no solo te alivia mentalmente la carga, porque ya es comprobado que a nivel subconsciente, o sea, quitarte la historia hacia lo que escribís, genera liviandad. Entonces, y te ayuda a procesarlo mejor, porque esa liviandad te lleva a claridad. Pero digamos que no tenés la posibilidad de escribir, simplemente preguntarte qué historia me estoy contando sobre esta situación. Porque muchas veces exageramos, asumimos y creamos hipótesis. Y nos adelantamos a hechos que quizás no sucedieron todavía y nos están creando más reactividad en nosotras. Y la tercera pregunta es, ¿qué emoción hay detrás de mi reacción? Y acá estamos asumiendo de que todavía no reaccionaste y que querés reaccionar, ¿no? O sea, pongamos el ejemplo del mensaje de texto. Ya voy a pensar en otro ejemplo porque siempre uso el mismo. Pero si a mí me llega ese mensaje de texto corto, seco, frío, que decíamos hoy sin el emoji del corazón, y yo digo, bueno, ¿qué estoy sintiendo en mi cuerpo? Estoy sintiendo ansiedad, el cuerpo como apretado, siento como una urgencia, como que necesito hacer algo, siento un nudo en el estómago, ¿no? Ya ahí, bueno, interactué con mi cuerpo y reconocí qué señales me estaba dando. Después me pregunté qué historia me estoy contando a mí misma sobre la situación. Bueno, que me mandó este mensaje frío y seco porque seguramente lo que le dije ayer no le cayó bien y ahora me está hablando mal. Estoy asumiendo, porque no estoy segura, pero yo estoy inventando una excusa. Ya me lo estoy tomando personal y estoy diciendo que fue algo que hice yo. Y bueno, ahí está mi historia. Y la tercera es qué emoción hay detrás de
lo que estoy sintiendo, ¿no? Mi reacción capaz que automática es empezar a preguntarle qué le pasa, si le dice algo, que me lo diga, que no espera y empezar como un conflicto, ¿no? ¿Qué es la emoción que estoy sintiendo en ese momento? Y bueno, y ahí va a quedar en cada una discernir cuál es. Si estoy sintiendo tristeza, si estoy sintiendo ansiedad. Y acá les recomiendo, y yo lo uso mucho con mis consultantes, la rueda de las emociones. Porque a veces simplemente decimos, me siento bien, me siento mal. Pero si ustedes vieran la cantidad de emociones que somos capaces de sentir y los nombres que tienen, también te da otro empoderamiento. Porque poder reconocer la diferencia entre que me siento triste o me siento angustiada, también es una forma de empezar a crear una relación más saludable y consciente contigo misma. Así que les recomiendo esa rueda, la pueden googlear, rueda de emociones, y les va a aparecer casi siempre con diferentes colores, y ahí van a poder ver toda la gama de emociones humanas que podemos sentir y usarla. Yo tengo un screenshot de una rueda de mi celular que uso a veces, en consulta, pero también conmigo misma. Y digo, a ver cómo me estoy sintiendo, y empiezo a ver cuál es la que más resuena conmigo en ese momento que estoy sintiéndome a punto de reaccionar o quizás ya reaccioné. Y bueno, y como última parte, y siendo que es la tercera parte, la primera era la interocepción, la segunda era la segunda es llegar a la raíz de lo que estás sintiendo en el momento reactivo. Y la tercera sería buscar un anclaje, que para mí fue súper importante tener como una especie de mantra o de afirmación, algo que en el momento me ancle y que me recuerde en esos momentos que estoy sintiendo algo fuerte o algo profundo o algo que me descoloca, recordarme a mí misma, ¿no? Que no necesito explotar. Y tengo 3 afirmaciones acá y les dejo la libertad para que ustedes lo usen o para que se crean una ustedes mismas, la que realmente les haga sentir que vuelven a su centro, porque eso es lo más importante, que en esos momentos donde te sentís descolocada, que vos puedas decirte algo, incluso a veces yo conozco personas que solamente piensan en un color, tienen un color anclado y dicen rosado, y como que piensan que el rosado las envuelve, y en ese momento como que se regulan por un momento y ahí evitan reaccionar y eligen responder, eligen capaz que decirle a la persona, no sé, mira, necesito tomarme un break por 10 minutos porque me siento reactiva y no quiero hacer eso. A los 10 minutos vuelvo y te prometo que vamos a reparar esto. Pero si lo hago ahora, siento que lo voy a hacer desde un lugar que no es sano. Y ahí te vas, te retiras 10 minutos, te regulás y volvés a la situación para enfrentarla y resolverla, no para seguirla. Obvio que si la otra persona está buscando, si no te respeta que pidas ese tiempo, si no te respeta para que vos te regules o te sigue insistiendo, bueno, ahí ya hay otra conversación aparte, capaz que hay que hablar con la otra persona si es posible o simplemente alejarte de esa persona. Pero bueno, no puedo poner todos los ejemplos posibles en este video porque va a durar 5 horas, pero lo aclaro porque sé que a veces no siempre tenemos la posibilidad de hacer eso, pero le buscamos la vuelta y si quieren lo dejan en comentarios y lo seguimos charlando. Pero les voy a mencionar estas 3 afirmaciones que pueden usar la próxima vez que necesiten anclarse y elegir responder antes de reaccionar. Y son las siguientes. La primera es, puedo sentir esta emoción sin reaccionar automáticamente. Puedo sentir esta emoción sin reaccionar automáticamente. Entonces, en el momento que pasa la situación y sentís lo que sea que sentís, no es decir, puedo sentir esto sin reaccionar automáticamente. Y ahí lo que estás haciendo es lo que estaba tratando de decir hoy, resignificar la emoción. Resignificar la emoción que está relacionada con la reactividad.
Entonces es, bueno, yo puedo sentir esto, pero no tengo por qué reaccionar automáticamente. Pero déjame sentirlo. Y ahí entra tu interocepción, ¿no? Es una interacción de todo lo que está pasando. La segunda afirmación es seguro para mí procesar lo que siento antes de actuar. Es seguro para mí procesar lo que siento antes de actuar. Es tan importante entrenarnos en sentirnos a salvo en nosotras mismas, en sentir seguridad en nosotras mismas, porque cuando yo me siento a salvo, siento que, bueno, puedo tomarme el tiempo para procesar lo que estoy sintiendo antes de actuar. Por eso les recomiendo la meditación que les creo. Y la tercera afirmación es, tengo el control de cómo respondo, incluso si la emoción es intensa. Esta me encanta. Tengo el control de cómo respondo, incluso si la emoción es intensa. No se trata de no sentir estas emociones. No se trata de eliminar lo que sentimos. No se trata de destruir la reactividad, porque no es lo que estamos intentando hacer. O sea, no es ni siquiera posible hacer eso. Sino es aprender a sostener lo que sentís sin que te domine. Es aprender a sentir tus emociones sin perder el control, sabiendo que si te permitís sentirlo, te va a pasar como una ola, se va a sentir incómodo, quizás llores, todo va a depender de lo que esté pasando, pero que vos sepas que hay herramientas para regularte en ese momento y después poder responder. Y no seguir reaccionando impulsivamente y automáticamente. Así que bueno, creo que hoy fue contundente la info y lo quiero ir cerrando, resumiendo de que la reactividad no es un defecto, es una respuesta aprendida de tu sistema nervioso en el pasado y lo bueno es que lo puedes desaprender. Y lo desaprendes entrenando a tu sistema nervioso a pausar, a revisar y a responder. Cuanto más empieces a practicar esto, cuanto más empieces a regularte, a crear una mejor relación consciente con tu cuerpo y cómo habla contigo, vas a poder recuperar ese poder que sentiste que perdiste sobre tu vida. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Si quieren sugerirme algún otro, lo pueden dejar en comentarios o alguna pregunta que les haya surgido en el camino. Si me siguen en Instagram, saben que siempre les estoy preguntando por ideas e inspiración para traerles acá a YouTube. Incluso ya me sugirieron hablar sobre apego ansioso, sobre poner límites, sobre navegar incertidumbre, así que se vienen todos esos temas pronto en el canal. Y bueno, no se olviden que está esa meditación para aprender a regular el sistema nervioso y la verdad es que creo fielmente en estas herramientas y por eso lo vuelvo a repetir en todos los videos. No es simplemente para que le den reproducciones a mi meditación, pero de verdad les digo, yo sé lo que es sentir que no tenés control sobre vos, sobre lo que sentís y sobre cómo reaccionás. Y las herramientas que incluyen esa meditación de verdad han cambiado mi vida de una forma rotunda y positiva. Entonces, de verdad les digo que mi recomendación viene desde un lugar realmente vivido y experimentado. Y siento que si resonás con el tema de hoy y con todo lo que hemos hablado, te va a hacer muy bien y vas a ver cambios quizás antes de lo que esperás. Yo no doy soluciones mágicas ni de un día para otro, pero pasar desde un lugar donde sentí que nunca iba a poder cambiar y ahora sentir que en realidad es posible y verlo en mí y verlo en cómo me vinculo con los demás, en comparación, porque les voy a decir, no soy perfecta y todavía me queda mucho por aprender y por regularme, pero en comparación les puedo asegurar que es posible y que esto se puede cambiar. Así que bueno, gracias por estar acá y del otro lado y nos vemos en el próximo video.